nuestro estudio de los 7 rayos. Ante todo, vamos a considerar, siquiera brevemente, lo que tratamos el mes anterior acerca de la relación que existe entre los rayos y los yogas. Definimos a la humanidad en 3 grandes sectores, como son, por ejemplo, las personas mentalmente polarizadas, aquellas que sienten los impulsos mayormente emocionales, y otras que dirigen aparentemente toda su atención hacia el mundo físico. Bien, cada uno de estos grandes sectores, sin que se le proponga, está actualizando un tipo específico de yoga. Aquellas personas polarizadas del mundo físico seguramente se sentirán atraídas por el Hatha Yoga. Las personas polarizadas en el mundo emocional seguramente practicarán consciente o inconscientemente un Bhakti Yoga, yoga de la devoción. Y las personas mentalmente polarizadas seguramente que adoptarán, sin darse cuenta de ello, o si se dan cuenta es porque ya están dentro del camino espiritual, el Raja Yoga. El Raja Yoga obedece siempre a la línea del 5.º rayo, tal como dijimos. El yoga de la devoción obedece a la línea del 6.º rayo, y todo cuanto tenga que ver con el mundo físico obedece a la línea del 7.º rayo. Existen también yogas superiores a los antes descritos. Son aquellos que nacen cuando la persona se ha polarizada no solamente en un mundo mental concreto e intelectual, sino que vibra en zonas netamente intuitivas. Para estas personas ha nacido un nuevo yoga, que es Agni Yoga, el yoga de síntesis, o también el yoga de fuego. Para los grandes iniciados de la raza existe Devi Yoga, el contacto consciente con el plano búdico. Y existen 2 yogas por desarrollar que tendrán su cumplimiento en razas futuras mejor dispuestas que las nuestras, que serán, por ejemplo, las que corresponden al mundo átmico y al mundo monádico. Esto naturalmente no dice gran cosa a las personas que no han estudiado previamente esoterismo, sea por medio de la teosofía, sea por el budismo zen también, sea porque mentalmente no estén polarizadas todavía en el mundo mental superior. Lo interesante es comprender que todos pertenecemos, queramos o no, porque forma parte de la raíz de nosotros mismos, a un tipo muy definido de rayo, y que de acuerdo con este rayo, el rayo que condiciona nuestra vida espiritual, se manifestará indefectivamente según un tipo determinado de yoga. Y este yoga es el camino, el sendero que conduce al cumplimiento de nuestra vida humana, a la búsqueda incesante de un arquetipo, siendo un arquetipo siempre el tipo mejor, con mejores cualidades y mejor dispuesto que puede presentar cualquier tipo de raza en un momento determinado del tiempo y en cualquier civilización humana. Bien, hoy vamos a interesar nuestra atención hacia aquello que denominamos jerarquía o jerarquías dentro de los rayos. La idea de jerarquía no está elegido al azar, por cuanto pertenece al equipo mundial, al equipo planetario, al equipo solar y al equipo cósmico. La jerarquía existe por doquier, está en todas las cosas. Sin darnos cuenta, todos obedecemos a la ley de jerarquía.
Y aquí no me refiero a una función jerárquica. Cualquier persona puede tener una función jerárquica en el tiempo para la cual evidentemente no está capacitado. Lo vemos en el campo de la política, de la economía, de la ciencia, del arte. En todas partes vemos personas que cumplen funciones jerárquicas, pero que carecen de jerarquía. Cuando me refiero a jerarquía de acuerdo con los rayos, me refiero simplemente a la ley general universal que podemos definir como jerarquía en funciones de jerarquía. Las personas capacitadas que por sus valores psicológicos, morales, éticos y espirituales están por encima del resto de la humanidad. La humanidad en sus múltiples sectores humanos psicológicos está ofreciendo la imagen de jerarquía. Desde el salvaje, desde el hombre primitivo, sin alicientes psicológicos apenas, hasta el propio Señor del universo. Desde este hombre incivilizado hasta lo más grande que podemos llegar con la imaginación, existe lo que podemos llamar una escalera de Jacob, ocupada cada cual por un tipo específico de ser humano que está siendo condicionado por la ley de jerarquía. Hoy vamos a atrevernos, si ustedes me permiten esta expresión, a develar el secreto del hombre y tratar de dilucidar aquella eterna pregunta del ser inteligente: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Que ha motivado todo tipo de civilización y ha marcado los cauces de la historia. Entonces, para nuestra investigación deberemos utilizar sin duda aquellas grandes cualidades que se exigen a todo aquel que realmente quiere descorrerte el velo de Isis y presentarte al mundo una imagen del hombre totalmente desconocida, una imagen que tiene que ver no solamente con lo individual, sino mayormente con lo cósmico. Ya hemos dicho en procesos anteriores que el método del esoterista es captar primero el universo y después descender hasta el hombre para tener una imagen psicológica completa de lo que es el ser humano. A diferencia del método místico, que consiste en aportar detalles sobre detalles, glosando así un gran conjunto. Pero aquí nuestras conversaciones y su título esotérico indica que damos una preferencia al camino que va desde las cumbres hasta el valle, y no el sistema que va del valle hacia las cumbres. Es decir, vamos a indagarte en la vida del propio Dios, descendiendo en sus cualidades y atributos hasta convertirte en un ser humano, para darnos cuenta precisamente de que somos dioses y que debemos demostrarlo. Entonces las cualidades requeridas son, tal como ha legado la ciencia esotérica de todos los tiempos, el querer, el saber, el osar y el callar. Lo cual, traducido psicológicamente, significa que hay que tener una gran resolución para poder hurgar en los misterios de la divinidad. Hay que ser personas realmente bien dispuestas, con potentes ideales y propósitos creadores. De no ser así,
se fracasará en el intento. ¿Y qué es lo que buscamos? El saber, el conocimiento claro y real de quiénes realmente somos y qué es lo que realmente pretendemos dentro de esta sociedad dentro de la cual estamos inmersos y a la cual seguramente hemos creado o hemos ayudado a producir. Existe después la audacia, la valentía que necesitamos adquirir para poder penetrar en los misterios decididamente, con el ánimo sereno y tranquilo y la convicción de que no vamos a retroceder, para finalmente, una vez hayamos descubierto un mundo de misterios y hasta cierto punto los hayamos deducido en nuestra vida particular y personal, tengamos la suficiente humildad para callar, para ser humildes. Pues el conocimiento engendra siempre ambición y poder. Pero dentro de la línea espiritual, los términos posesivos no tienen valor, por tanto deben ser desechados. Solamente viven las cualidades, las ambiciones y las pequeñas ilusiones humanas tienen que desaparecer. Solamente debe quedar la realidad. Y esta realidad somos nosotros. Así que estamos intentando conjuntamente la gran aventura de la conciencia. Cada uno de nosotros deberá reconocer cuál es su rayo típico de poder para establecer firmemente y en forma psicológica su propio sendero. El sendero que tiene que llevarlo directamente a través de un hilo de luz que ha creado de sí mismo al propio Señor de su rayo, a aquel que, como iremos considerando, corresponde a la esencia misma y mística de nuestra vida. Adquiridas las 4 cualidades, y estoy seguro de que todas las poseemos en alguna medida, podemos emprender la gran búsqueda, la gran aventura de la conciencia que debe revelarnos el secreto del cosmos. Empezando naturalmente por el secreto que subyace en la creación de nuestro universo. Un universo, ustedes lo saben bien, es un sol o un conjunto de soles con planetas oscilantes a su alrededor que constituyen su expresión vital. Los universos, con el tiempo y utilizando la lógica de la analogía hermética, pueden ser considerados como grandes familias. No existe separación cósmica. Bien mirado, los hombres entre sí se hallan separados por muchos muros y por fronteras convencionales. Pero los grandes espacios universales habitados por estos grandes universos están unidos y compenetrados por esta gran ley de fraternidad, de la cual tampoco sabemos. Así que todo proceso de nuestra investigación esotérica tiene que ver con el estudio, con la raíz de aquello que fue desde un principio de los principios causa y vida de nuestro universo. Conforme vaya hablando, ustedes pueden ir siguiendo los gráficos que hemos creado aquí, o hemos dibujado aquí en la pizarra, para que tengan una mejor comprensión de lo que se trata de demostrar. Primero, la explicación de por qué nuestro universo es plenario.
y porque el hombre es septenario, como una expresión microcósmica del gran macrocosmos. Pues bien, vamos a iniciar nuestra pequeña aventura dentro de la conciencia, tratando de descubrir este misterio universal que trajo en su día a la existencia nuestro sistema planetario. Se nos dice esotéricamente, y esto queda al arbitrio de ustedes, su resolución posterior, por cuanto no puedo ofrecerles prueba alguna de lo que voy a decirles. Y a pesar de que aparentemente hable con cierta autoridad, ustedes deben aceptar solamente aquello que esté en la línea de su entendimiento. Solamente hay que aceptar aquello que una persona acepta noble, radicalmente, porque ha sido comprendido. Que no sea la autoridad de una persona que afirma solemnemente una verdad, para que esta verdad sea completamente aceptada y reconocida. No se trata de esto. Se trata de ser honestos para con nosotros mismos y aceptar únicamente aquello que realmente podamos comprender. De no ser así, es mejor permanecer nuestra mente dentro de una duda inteligente. Se nos dice pues esotéricamente que hace muchos millones y millones de años una conjunción magnética entre la constelación de la Osa Mayor y la constelación de las Pléyades trajo consigo una respuesta proveniente de la gran constelación de Alcán y muy preferentemente dentro de esta constelación por la gran estrella Sirio. Las 7 estrellas de la Osa Mayor, de carácter netamente positivo, del primer rayo, y las 7 estrellas de las Pléyades, las cabritillas como popularmente se las denominan, de carácter femenino, dentro de esta gran conjunción magnética originaron la respuesta y encarnó aparentemente de Sirio dentro de la nebulosa creada por esta conjunción aquel gran ser del cual tampoco sabemos, que llamamos Dios, el Dios de nuestro universo. No podemos pasar de ahí. Bien, contribuyeron muy espectacularmente a la evolución de este principio cósmico recién creado, la constelación de Aries y la constelación de Cáncer, con una respuesta de la constelación de Leo. Y en lo que a nuestro ámbito particular de la Tierra respecta, hay que contar siempre con la influencia de Plutón, de Júpiter y de Venus. Estas conjunciones constituyen triángulos de fuerza que fuerzas cósmicas más allá de nuestro entendimiento y están llevando energías cósmicas a nuestro pequeño planeta y naturalmente a este pequeño ser que llamamos hombre o ser humano. Bien, como resultado de la unión de las 7 estrellas positivas de la constelación de la Osa Mayor con las 7 estrellas femeninas de la constelación de las Pléyades, incorporadas en el destino de este ser que llamamos el loco solar, surgieron 7 grandes cualidades, 7 grandes expresiones de energías y 7 grandes poderes universales creativos que llamamos los 7 rayos. Insistimos en este hecho.
cuando hablamos de rayos, nos referimos concretamente a aquella fuerza que representa una cualidad explícita de nuestro logo solar. Cada uno de los rayos representa parte de su vida. No existe favoritismo entre los rayos. A pesar de que unos rayos sean cíclicos, es decir, que se manifiesten en un momento determinado del tiempo, creando un surco en la historia o un nuevo tipo de civilización. Todos son cualidades dentro de este ser que llamamos Dios. Ahora bien, de la misma manera que el ser humano está condicionado por 7 centros etéricos y por 7 glándulas endocrinas, el Señor de nuestro universo manifiesta los grandes poderes o cualidades de su poderosa voluntad por medio de sus 7 centros etéricos, que son, como ustedes verán aquí, en la línea de su progresión de primer rayo, el rayo de la voluntad, al planeta sagrado Vulcano. En la línea del segundo rayo se está expresando por medio del planeta Júpiter. Insisto que al hablar de planetas me estoy refiriendo concretamente a aquellos seres exaltados psicológicos que se manifiestan por medio de tales planetas. La tercera cualidad inteligente del logo solar se manifiesta por medio de Saturno. El cuarto rayo que tanto está condicionando al ser humano viene regido por Mercurio. El quinto rayo, el rayo que dio la vida a la mente del ser humano, está regido por el planeta Venus. El sexto rayo de la devoción al ideal, que también tiene un logo solar, se manifiesta por medio de Neptuno, siendo Urano el planeta que transmite las energías del séptimo rayo o aquella cualidad de cumplimiento propio inherente al logo solar. Bien, estos 7 planetas que constituyen los 7 centros o 100 chakras del logo solar se denominan sagrados en orden a que dentro de la línea expresiva de su naturaleza o cualidad está expresando realmente aquello que el Logos quiere expresar. En tanto que, como ustedes verán, hay 3 planetas no sagrados. Uno de ellos es Plutón en la línea del primer rayo, que está en la cuarta iniciación. Por tanto, le falta todavía una ronda, una reencarnación para llegar a ser sagrado. En la línea de Saturno del tercer rayo tenemos a nuestro planeta Tierra. La Tierra pertenece al tercer rayo, está educiendo ahora, recién ahora, la inteligencia creadora. Y en la línea del cuarto rayo, en el rayo de Mercurio, tenemos al planeta Marte. Marte está siendo condicionado actualmente por grandes poderes. Si ustedes ven una pequeña variación, es que hay actualmente una gran proporción de fuerzas, que aquí veremos también al hablar de los maestros, sabiduría, que están actualizando ciertos poderes y funciones aparte de su propio rayo, lo cual quiere significar que estamos siendo trasvasados de energía en energía, buscando cumplimientos mayores que los conocidos actualmente. Si están ustedes de acuerdo con el principio hermético de analogía, que dice que a cada una de las constelaciones zodiacales le corresponde un planeta, es lógico admitir que faltan todavía 2 planetas que descubrir, 2 planetas desconocidos, uno en la línea del cuarto rayo y otro en la línea del segundo. Uno de ellos seguramente aparecerá
cuando Sagitario, por la precesión de los equinoccios, esté atravesando esta constelación. Les hablo de unos 5.000 años solamente. Pero dense cuenta que el rayo que está en la línea de Mercurio, y que por lo tanto tendrá su expresión dentro de la constelación de Géminis, aparecerá dentro 20.000 años. No podemos demostrarlo, ¿verdad? Bien, acéptenlo como una teoría, pero solamente para que veamos cómo hay que familiarizarse con ese tipo de enseñanza para poder tener una noción más acabada de quiénes somos nosotros, de dónde venimos y a dónde vamos. Ahora bien, vamos ahora a referirnos a nuestro planeta Tierra, que es la que fundamentalmente atrae nuestra atención. Es nuestra morada, ¿verdad? Bien. Entonces, interesa que sepamos cuanto más datos posibles sea de nuestro planeta. Como ven ustedes, nuestro planeta está en la línea del tercer rayo. ¿Cómo que existe un planeta sagrado dentro de nuestro esquema terrestre, que es Saturno? Lógicamente estamos dependiendo de Saturno para recibir ciertas fuerzas que provienen de las constelaciones zodiacales y son en parte responsables de la inteligencia del ser humano. Dense cuenta, cuando hablemos del próximo mes, del hombre particularmente, cómo fue una posición óptima entre Saturno y Venus que produjo la mente humana. El tercer principio cósmico de la inteligencia creadora y el quinto rayo de la inteligencia concreta crearon la mente del hombre. Luego se nos dice que vinieron los ángeles solares y que depositaron el huevo de la mente dentro de la matriz del cerebro animal del hombre primitivo. Son cosas que hay que aceptarlos, como digo, intuitivamente, más que por el razonamiento. No podemos pretender captar con el intelecto cosas cósmicas. Entonces, cuanto más avancemos dentro de lo cósmico y perdamos de vida lo que es la cosa individual, veremos porciones del cosmos desconocidas y cesarán las ilusiones a que estamos habitualmente inmersos, como por ejemplo la exacta proporción de lo que hay que aceptar, por ejemplo, por los viajes interplanetarios o por la visita de los extraterrestres. Esto debe quedar sentado y muy sentado, que existen actualmente en el planeta Tierra y en zonas allende nuestra imaginación unidades de vida consciente que están monopolizando el cerebro de ciertos hombres incautos naturalmente, para producir grandes fenómenos de ilusión y de espejismo. Por lo tanto, habrá seguramente en el futuro, en el próximo futuro me refiero, una gran profusión de aventuras o de personas que dicen haber pasado la gran aventura de un contacto con extraterrestres, sin tener en cuenta algo muy importante, que cada planeta tiene sus propias fronteras y está salvaguardado por la fuerza de aquellos que son responsables del planeta, y que no hay que tomar las cosas en forma tan literal como se hace usualmente. Cualquiera de estos grandes seres que voy a definir tiene el poder de materializarse a voluntad y producir un espejismo, si el hombre no está bien preparado para comprender lo que es una ilusión de lo que es la realidad. Y naturalmente hay que estar también muy en guardia para saber captar lo cósmico y sin embargo
ser capaces de ser enteramente individuales, de no perder un ápice de nuestra capacidad creadora como individuos. Es decir, aquello que decimos, que la liberación del hombre como entidad aislada no es la de la gota que se sumerge en el océano de la divinidad y que allí pierde su existencia y queda aniquilado, sino que por el contrario es el mar en su totalidad la que se está vertiendo dentro de la gota de lo individual. Y entonces existe la conciencia individual más la conciencia cósmica, o, si ustedes prefieren, la conciencia cósmica más la conciencia individual. Lo interesante es ser creadores, que nuestra mente sea siempre el árbitro de nuestras acciones, que sea el poder que nos eleve y que cesemos de una vez de depender de otras personas, por más espirituales que consideremos sea en su vida privada o en su vida cósmica. Bien, diciendo pues que en la propia línea del planeta Saturno encontramos nuestra Tierra. Nuestra Tierra, como todo astro en el universo, viene regido por poderes espirituales. Ustedes preguntarán, no vemos nada de esto en nuestra vida. Aparentemente, el mundo está dentro de grandes conmociones y está siguiendo un curso realmente inhóspito para los propios pobladores del planeta y no se ve poder espiritual alguno. No vemos las causas, podemos decir, pero los efectos es la civilización y las razas humanas en creciente evolución o en evolución constante. Por lo tanto, no hay que decir, por ejemplo, que no exista la jerarquía, porque no conocemos las causas, como tampoco podemos decir que no existe la electricidad, porque ignoramos su procedencia. Es decir, que sabemos que existe la electricidad y monopolizamos esta energía, como en el caso de las computadoras electrónicas o la televisión en color, creando realmente maravillas con esta fuerza, cuya causa ignoramos. Entonces voy a hablarles de algo que pertenece al mundo de lo desconocido para la gran mayoría de gentes, y que por tanto, como es desconocido y es un lugar casi sagrado, pero el solo hecho de no poder penetrarte al misterio, no vayamos a decir que no existe, sino que podemos decir simplemente, vamos a dejar esta idea suspendida dentro de una duda inteligente, y a partir de aquí fabricar nosotros mismos nuestras propias hipótesis e ideas para llegar un día a glosar un gran sentido de valores psicológicos, morales y éticos y también universales. Vamos a penetrar pues en el estudio de aquellas potencias que gobiernan ocultamente nuestro planeta. Existe, como ustedes verán, una entidad psicológica del tercer rayo cuya vida da vida a nuestro planeta. Y nosotros formamos parte de esta vida. Somos como pequeños elementos, pequeñas células dentro de su gran conjunto estelar. Y que todo cuanto hacemos, pensamos o decimos reacciona sobre esta vida inmensa de este Dios planetario.
De la misma manera que todo cuanto ocurre en la conciencia de esta entidad psicológica repercute también dentro de la humanidad, dentro de nuestra mente y de nuestros corazones. Por tanto, vamos a ver si a través de una cierta descripción analógica y analítica de este cuadro de valores psicológicos desconocidos para la mayoría, podemos llegar a encontrar quizá el punto luminoso o la meta inmediata para nuestras pesquisas espirituales. Este logos planetario, este ser cuya vida colma nuestro planeta y le da movimiento de rotación y le da vida en lo que representa reinos, razas, dimensiones, planos, todo cuanto ustedes sepan esotéricamente, se manifiesta también, porque tal es la ley, por medio de 7 centros, de 7 chakras. 3 de estos chakras, junto con el central, el logos planetario, pertenece esotéricamente a aquello que llamamos los Budas esotéricos. Buda no es simplemente el nombre que se da usualmente Gautama, el Buda. Siddhartha Gautama fue el príncipe que halló la liberación. Por lo tanto, Buda es un estado de conciencia y significa iluminados e iluminadores. Así que 3 grandes Budas esotéricos mantienen el contacto de nuestra entidad planetaria psicológica con el cosmos absoluto, con sus hermanos, los demás planetas del espacio vital o sistema solar dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Y hay también, dentro de la expresión de esas cualidades, otros 3 Budas de carácter exotérico, que en la terminología esotérica llamamos los señores de la llama. Los señores de la llama o los 4 Kumaras son Sanat Kumara y aquellos 3 grandes discípulos que hace solamente 20 millones de años, se nos dice, llegaron al planeta Tierra para crear aquí las condiciones de evolución de la cual nuestro planeta carecía. Estos planetas exotéricos, o estos Budas exotéricos o pratyecas, como también se los denomina, constituyen el anclaje de las energías, de las constelaciones, de las Pléyades, de la Osa Mayor y de Sirio, y constituyen las reservas espirituales que utiliza Sanat Kumara para expresar los poderes de la gracia santificante a través del tiempo y del espacio. Tenemos también, y sé que se van fatigando ustedes ya. No. Bien. Sé que esto, aunque constituye una particularidad muy distintiva esotéricamente, y aceptar las cosas por intuición y no por el juicio analítico que se presta a confusiones, que tenemos también dentro de la ley de los rayos a aquellos grandes seres que llamamos los Shoanes. Esotéricamente, Shoan significa una entidad con el poder suficiente para llevar adelante un tipo determinado de rayo. Son entidades que antaño pasaron por la etapa humana y de estado de conciencia en estado de conciencia, siempre en grandes espirales o revoluciones superiores, llegaron a consumar su destino, vencieron las limitaciones del tiempo y del espacio
cabalgaron, tal como se nos dice cultamente, en rayos más rápidos que los de la luz, y se convirtieron en programadores de la fuerza de los rayos o encarnaciones místicas de las cualidades del logo solar para nuestro planeta. Conocemos los siguientes, ustedes pueden seguir el proceso, no sé si lo verán bien, que en la línea del primer rayo se manifiesta como Shoan, como jefe de rayo para nuestro planeta, al gran adepto Maestro Moria. En el segundo rayo tenemos al Maestro Kutumi. La línea del tercer rayo viene cualificada por la inteligencia de aquel gran maestro que llamamos el veneciano. En la línea del cuarto rayo tenemos al Maestro Serapis, aquel que enseña a los ángeles, que está en la línea del arte creador y de la belleza, de aquello que es angélico. En la línea del quinto rayo tenemos al Maestro Hilarión, aquel del cual se nos dice que en encarnaciones pasadas fue San Pablo. Lo dijo a la consideración de ustedes. En la línea del sexto rayo tenemos al Maestro Jesús, aquel que ofreció su cuerpo en el bautismo del Jordán para ser ocupado por el Señor Maitreya, el cuerpo de Cristo. Y en la línea del séptimo rayo tenemos al Conde Saint-Germain, o bien al Príncipe Rekoski, que también se denomina así. Pero tengan en cuenta que al hablar de estos excesos seres, no sitúe sus entidades en esferas allende nuestra razón y entendimiento. Son entidades psicológicas que viven en cuerpo físico aquí y ahora. No se trata de ilusiones, se trata de hechos vivientes. Bien, de la línea de los Budas, por ejemplo, algo que es interesante, existen con una participación más objetiva en la tarea de redención planetaria y sirviendo de enlace de unión con esos maestros que acabamos de nombrar, tres poderosas entidades cuya misión es salvaguardar las razas, las religiones y la cultura. Son el Manu, el Cristo o el Señor Maitreya, como es conocido esotéricamente, y el Mahashohan, el Señor de la civilización. Estos grandes seres unifican todo gran proceso de incorporación de energía que proviene de los Budas exotéricos para llevar a la tierra el perfume idealista de aquello que constituyen las cualidades sagradas del logo solar. Hemos dado un salto de muchos millones de años tratando simplemente de demostrar que el ser humano participa de lo cósmico, forma parte de lo cósmico y debe revelar lo cósmico en su vida individual. Se trata siempre de un proceso de incorporación de energía superior a la búsqueda incesante de un arquetipo de perfección. Y todos nosotros estamos involucrados en este proceso de incorporación de las cualidades de vida de la divinidad en nuestra propia vida particular. ¿Cómo vamos a realizarlo? ¿Cuál es el método? ¿Hay un sistema de disciplina que conduzca a esta maravilla? Solamente se precisa de buena voluntad, un entendimiento claro y una aspiración superior.
Con esto tenemos en nuestro poder toda la disciplina necesaria para vivir de acuerdo con los grandes arquetipos de belleza que se agitan gozosos allá en los profundos arcanos de la conciencia de Dios. ¿Y cuál ha de ser la posición, pues, psicológica ante esta maravilla? De humildad. Una humildad de la cual evidentemente carecemos. Estamos tratando de reproducir las grandes armonías del cosmos utilizando simples cañas, flautas hechas de caña. Me pregunto si podemos ennoblecer nuestra visión y si podemos crear delante de nosotros un arquetipo superior de belleza y equilibrio, y si podemos mantenernos a la altura de este ideal. Un ideal que está o debería estar más allá de nosotros mismos. Si seremos capaces de dejar el intelecto y todo el conocimiento intelectual que produce las grandes ambiciones de la humanidad, y podemos penetrar los problemas humanos. Si logramos esto, habremos dado un gran paso, por cuanto son los pequeños problemas, productos de grandes espejismos, sin embargo, los que producen esta atormentada humanidad que conocemos actualmente. En sus guerras, conflictos, y siempre tejiendo y destejiendo cosas, sin llegar aparentemente a ningún sitio. Lo cósmico puede ser la gran aventura que podemos iniciar hoy, sin dejar de cumplir fundamentalmente los problemas kármicos de la vida cotidiana. Solamente que bajo las alas de lo cósmico podemos tener el suficiente valor para resistir las pequeñas pruebas de la vida, a las que tanta importancia asignamos. Si conseguimos esto, me parece que vale la pena estar juntos aquí, hablando de cosas que quizá nunca podemos probar, pero que dejan una sensación de paz y dulzura en el corazón. Ustedes tienen la palabra ahora. Estos divinos maestros, podríamos decir, ayudan con sus trabajos, porque no sé qué de palabra darle, ayudan al Dios planetario, o ven más que el Dios planetario. ¿Cuáles? Los maestros de sabiduría. Los maestros de sabiduría ayudan al Dios planetario o ven o pasan más del Dios planetario. Están dentro de lo, están inmersos en su aura, y cooperan en su trabajo, el creador. Su plan. Sí, lo ven, es así. Eso es lo que quieren. Y ellos trabajan por establecer el plan con sus trabajos de cada uno. Exacto. Para la evolución de la humanidad. Exacto. Y esto nos da a nosotros la idea de cuál debe ser nuestro trabajo. Hasta aquí, la persona cuando se dirige a la divinidad, tense cuenta que está siempre pidiendo. Que yo sepa, hay muy poca gente que ora a la divinidad diciendo, ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, es esto, es el enfoque que hay que cambiar. Fíjense bien,
como dijimos el mes pasado, el Padre Nuestro está registrando precisamente una tónica definida de que el Padre debe ayudarme. Si estamos diciendo, por ejemplo, tú eres el Dios, yo te venero, pero tú debes darme, por ejemplo, el pan de cada día y protegerme de la tentación, ¿verdad? Pero es que realmente, si aceptamos que somos células del cuerpo de Dios, conscientes, nuestro interés será cooperar con la fuerza madre que nos da vida. Y entonces surgirá, lógicamente, un nuevo cúmulo de valores diferentes de los reconocidos hasta aquí, de entregar nuestra vida, de ser partícipes de su voluntad y hacer posible que la parte del plan que esté a nuestro alcance quede bien delimitado en nuestra mente y corazón y podamos actualizarlo, ¿verdad? Entonces el enfoque es muy diferente de la persona que le pide a Dios y la persona que se ofrece a Dios. Solamente esto. Naturalmente, todo cuanto estamos diciendo aquí es para ver si podemos hacer algo. De momento estamos aquí en paz, ya es algo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tratamos de superarnos dentro de lo humildemente posible, ¿ayudamos a Dios? Naturalmente. Fíjense bien, cuando la entidad planetaria, todo es planetario, dio la mente al ser humano, por las circunstancias que estudiaremos el próximo mes, se creó dentro de lo propio, es una división, y sabía Dios lo que se exponía cuando le dio al hombre el libre albedrío, porque el libre albedrío es un atentado contra la voluntad de Dios. No hace el hombre por el libre albedrío lo que es parte de la voluntad de Dios, hace su propia voluntad, que no es lo mismo. No sé si me explico. Es que estamos viviendo creyendo que el libre albedrío es lo más grande que tenemos. Yo digo que un día, en razas futuras, el hombre no tendrá el libre albedrío, tal como lo conocemos actualmente. Siendo el libre albedrío la capacidad que tiene el hombre de decidir, de elegir y de crear situaciones. ¿Se dan cuenta? Y de desequilibrar el orden. No, voy a terminar la idea, ¿me permite? Bueno, entonces, démonos cuenta de que si tenemos un libre albedrío que nos separa y que la pérdida del libre albedrío es lo que nos significa, en todo caso, ¿qué es concretamente la pérdida del libre albedrío? Ya decimos aquello, que la totalidad del mar se vierte en la gruta individual. El libre albedrío no se pierde, alcanza la categoría de lo cósmico, pero no es nuestro caso, ¿verdad? Estamos en lo cósmico, estamos simplemente en lo particular, en lo individual, dentro del egoísmo de los valores cambiantes. Yo quería decir que el libre albedrío, claro, con el día de mañana, conscientemente, sí que estará de acuerdo con todo el orden universal. Ahora bien, claro, ahora existe esta posibilidad de que tratemos de hacer lo mejor posible para no desequilibrar precisamente el orden desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. Lo cual quiere significar que si dejamos, sumergimos el libre albedrío universal, dejarse el libre albedrío, tal como lo conocemos. Sí. De acuerdo. ¿Por qué no nos aclaras un poco esto de la conjunción magnética entre la Osa Mayor y las Pléyades y el papel de Sirio? Esto lo vengo oyendo desde hace ya mucho tiempo. Sí. No sé si me tomarán por un iluso una persona con ideas nebulosas, pero dense cuenta de una cosa muy importante. La relación magnética entre la Osa Mayor y las Pléyades, con resultado de la invocación de Sirio, es exactamente la misma del contacto sexual entre el hombre y la mujer. Porque existe la ley hermética de analogía que dice que igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Ahora bien, por favor, no tomen literalmente mis palabras.
Y estoy hablando de conjunciones magnéticas. No vayamos a situar a estos grandes seres a nuestra altura. Hay que crear otra fórmula de vida. Solamente estoy tratando de clarificar algo que realmente es muy difícil de ser interpretado. Pero no es la única manera de ver cómo se ha creado un universo que es físico. ¿Cómo puede ser creado un universo físico a partir de las leyes naturales creadas por la propia divinidad? Sri Yoga Devi, la dama del loto. ¿Cómo? Sri Yoga Devi, la dama del loto, supongo que sí. ¿Qué lugar ocupa entre los señores de la llama? ¿Podría saberse algo de ella? Es solamente que entre los señores de la llama y el Señor del mundo existe un solo ser, Buda. Los demás son cosas que se han puesto sobre Buda. Y este nombre que das puede ser lo propio que se asigna a Buda. El Buda que conocemos en la historia del planeta, o Siddhartha Gautama, como tampoco habéis visto que cuando he hablado de, por ejemplo, de los yogas, he utilizado los más concretos, los que más definen la actitud yógica. Para lo físico, el Hatha Yoga; para lo emocional, el Bhakti Yoga; para lo mental, Raja Yoga. Dándonos cuenta que en el Hatha Yoga hay, por ejemplo, el Karma Yoga, el Laya Yoga, el Mantra Yoga, y una serie de yogas que están dentro del mantra y el yoga principal. Por lo tanto, todas las ideologías, por ejemplo, singularmente el lenguaje, digamos, sánscrito, se presta a confusión. Solamente existe un intermediario entre los grandes señores de Manu, Maitreya y Mahesh, el señor, digamos, del gobierno, o de la política, o de las razas, la de la educación y de la religión, y de la civilización, a través de Buda. Y esto se ve, muchos de ustedes lo sabrán, durante el festival místico de Vesak, en el plenilunio de la constelación de Tauro, o del signo de Tauro, o luna llena de Tauro, ¿verdad? Pues bien, solamente hay un intermediario cósmico, más una serie de intermediarios que desconocemos. Por ejemplo, la jerarquía actualmente tiene alrededor de 64 adeptos, personas que son conscientes de su vida de unión con la divinidad. Están muy por encima. Y por debajo tenemos las grandes ramificaciones que estudiaremos más adelante. A partir de aquí, ya vamos a hablar del hombre. Aquí hablamos del quinto reino de la naturaleza, del sexto y del séptimo. Y ahora nos toca hablar del cuarto reino. Y el cuarto reino es el reino que cualifica al ser humano. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es reducir todo el contexto y no meternos demasiado en los términos conocidos en la literatura esotérica, desconocido por la gran mayoría. Los grandes pitis, por ejemplo, los grandes Mahashwanis, los grandes Mahadevas, existen porque son entidades, ¿verdad? Ahora bien, si a un Mahadeva le doy un nombre, digamos, occidental, diré que es un arcángel. ¿Para qué tengo que hablar entonces en sentido figurativo? Hay que decir tal como está. Así que Buda es la expresión de esta fuerza que unifica los tres grandes departamentos humanos con los grandes budas de actividad. A partir de aquí, y a través de Sanat Kumara, tenemos contacto con todo el cosmos y con la participación de los señores de la llama. Así es que en la conjunción de la Alsa Mayor de las Piedades se manifestó el universo. Sí. ¿Un universo? Sí, sí. ¿Un universo? El nuestro, el que está a nuestro alcance. Y entonces todo lo que está aquí está dentro de este universo. Sí. Hablamos de nuestro universo, ¿eh? Es nuestro pequeño universo. Está dentro de... Además que no sé más, solo que nos... Y aún con todo hay grandes vacíos. Porque fíjense ustedes que al hablar de las grandes potestades y las grandes jerarquías, no les he hablado todavía de las potestades angélicas. Y hay que hacerlo para que el cuadro sea más completo. Como por ejemplo tenemos que cada uno de los logos planetarios está un gran arcángel que secunda su trabajo.
Y en la línea de los logos están los ángeles cósmicos. Ahora bien, al hablar de ángel y al hablar de logos, podemos decir que el logos es la voluntad. ¿Qué idea? Y el arcángel es la fuerza que construye. Entonces, cuando existe una gran, digamos, conjunción en cada plano de los 7 que constituyen el universo, entre un logos planetario, un gran arcángel y la multitud increíble de pequeños devas que se unen al trabajo de los grandes arcángeles, tenemos un plano con todas sus formas. Y es como si dijésemos que el sonido creador de cada uno de los logos ha creado un color, y este color que es habitado por un arcángel, y a través de aquel color crea, a través también de sus huestes angélicas, la multitud de formas geométricas que constituyen el universo. Es por tal motivo que Platón decía, Dios geometriza. Y si no, examinen cualquier tipo de átomo y verán una o varias formas geométricas perfectas, creadas por los ángeles, no por las manos de los hombres, como el cuerpo de luz al que se refería Pablo de Tarso. Entonces tenemos los grandes arcángeles cósmicos en relación con los logos planetarios y logos cósmicos. Tenemos también los grandes arcángeles, digamos, pertenecientes a la línea de actividad de los logos planetarios. Tenemos los ángeles que secundan los arcángeles, y tenemos multitud de devas, porque entonces tendríamos que meternos ya con el estudio de la parapsicología. Se estudia todo menos lo esencial, la participación dérica en cualquiera de los síntomas parapsicológicos que existen en la humanidad. Y ahora empieza ya la ciencia a admitir la existencia de elementos que desconoce, pero que existen, que funcionan, que actúan. Se ha definido completamente, por ejemplo, porque al hablar yo, que ustedes están escuchando, se puede transmitir mi voz y usted recoger aquello. ¿Cuál es el vehículo que existe? El éter. ¿Pero qué es el éter en sí? No puede ser algo que esté muerto. Tiene que estar vivo para que mi voz llegue a ustedes. Sí, yo quería preguntar, no sé la pregunta, si la sabré hacer, pero usted me acercará muy bien. El planeta Tierra, cuando vino Sanat Kumara de Venus, ¿qué representa Sanat Kumara? ¿El alma o el espíritu del cuerpo físico que es la Tierra? ¿Puedo hacer esta pregunta? Sí, tanto. Lo que no sé si lo puedo responder adecuadamente. Pero usted las preguntas que quieran. Pero, dense cuenta que la posición de Sanat Kumara con relación al logos planetario es idéntica a la de Cristo con respecto al Maestro Jesús, o la misma con respecto al alma y la personalidad del hombre. Es la misma. Dándonos cuenta que cada logos planetario está unido al logos solar. Y esto, claro, es una cosa que, cuando empieza uno a pensar en esto se queda uno, digamos. Pero lo interesante es la humildad que entra dentro de uno cuando se es tan pequeño, inmerso en tan grandes causas. Sí. Yo he leído algo sobre el Conde Saint-Germain, de alguna encarnación que tuvo en Francia y de los fenómenos muy peculiares que se habían producido por la intervención del Conde Saint-Germain. ¿Nos puede usted decir alguna cosita de esto? ¿Sobre Saint-Germain? Conde Saint-Germain. Bueno, el Conde Saint-Germain, más adelante fue el príncipe Rakowski, es un adepto que tiene cuerpo físico y viaja mucho por Europa y por América. Pero Y nada, yo he leído en francés esto. Sí, y sí, sí. puedo decir que sus mayores conocimientos están en Francia. sí, naturalmente lo que conocemos de Saint-Germain fue lo que está más cerca de nosotros. Fue cuando la época de la Revolución Francesa, o anterior a ella. Vemos su nota clave allí,
Pero dense cuenta una cosa muy interesante con respecto al conde de San Germán, y es que, ustedes pueden no aceptarlo, que está ocupando actualmente el conde de San Germán la posición de Machuan. San Germán está ocupando la posición que ocupó Machuan durante muchos miles de años, como función interpretativa de los deseos de la divinidad con respecto a la civilización de la tierra. Entonces, hablar de San Germán es meternos ya con el asunto de los grandes chuanes que están por encima de los rayos, y que conocemos poco de ellos, ¿verdad? Pero se nos dice que actualmente por disposiciones, porque hay concilios, y de la misma manera que estamos reunidos en cónclave aquí, más o menos, hay concilios planetarios y hay concilios solares, donde se determina qué es lo que va a ser de la humanidad en los próximos 1000 años o 10.000 años. Se proyecta, se planifica, se ordena, y naturalmente están de acuerdo con las grandes posiciones astrológicas de los astros, para ser cuando la humanidad puede recibir sin peligro cualquier tipo de energía. Por ejemplo, la energía del primer rayo es totalmente desconocida. Un rayo puro me refiero. Cuanto conocemos acerca del primer rayo es solamente una expresión o un subplano del segundo rayo del sistema solar, del sistema de amor. Y aquello es logo solar, ¿eh? Aquello es solar, se ha equivocado esto, es logo solar, ya me doy cuenta. Si aquello es logo solar, ¿eh? Es el Dios del universo. Los planetarios aquí. Rectifiquen, por favor, es logo solar. Gómez. Si como es el de vais abajo, y si sabemos que antes de la concepción de un ser humano, su ego ya preexistía, porque había tenido otras reencarnaciones, yo pregunto, antes de la conjunción magnética de las Pleiades y de la Osa Mayor, el logos de nuestro sistema solar preexistía o fue un resultado, una creación, un resultado de aquella conjunción. No, preexistía. Está bien, está bien. Sí, porque los logos de los seres humanos somos como las setas en el bosque. Somos algo superior. Por lo tanto, es preexistente por su propia evolución. Es decir, que lo que el logo solar hace con su cuerpo universal es cuanto tratamos de hacer nosotros muy imperfectamente con el cuerpo físico, con las glándulas, digamos los centros etéricos, y con el conjunto de sistemas que nos están condicionando y que nosotros debemos condicionar. Y que cuando con el tiempo se hable del misterio de redención, sepamos del Cristo, por ejemplo, sepamos que se refiere también a que el espíritu humano debe redimir todo su conjunto universal de su cuerpo. Y esto es la base del yoga, por ejemplo. Redimir el cuerpo físico a través de Hatha Yoga. Redimir el cuerpo emocional por medio de Bhakti Yoga. Y liberar la mente o redimir la mente por el proceso de Raja Yoga y Agni Yoga. Y después los cuerpos superiores ya están dentro de un plan tan absolutamente arquetípico que no podemos hablar de ellos. Como de las razas que aparecerán en el futuro. ¿Qué sabemos de las razas que aparecerán dentro de 50.000 millones de años? Sabemos nada, pero podemos predecir solamente algo importante, que estamos en la quinta subraza de la quinta raza. Significa que el quinto rayo es el rayo de la mente concreta. Entonces significa también que estamos evolucionando tranquilamente, sin darnos cuenta, por medio de la intelectualidad y por medio de la superación del intelecto también, buscando la intuición, siempre dentro de la línea del quinto rayo, que a través de Venus viene del quinto gran principio cósmico del plano solar. Claro, dirán ustedes, cuánta cosa aquí, pero es que hay todavía cosas mayores, pero hay bastante, me parece, ¿eh? Hay bastante. Sí. Es que antes no me termino de contestar a esto. ¿No? ¿Se puede entonces considerar que la Osa Mayor como padre, las Pléyades como madre, dieron lugar al cuerpo del logo solar
Y el lobo solar, como ego, por así decirlo, Sí. por analogía, es un gran adepto de la logia de Sirio. Sí, justo. Y que encarnó en este cuerpo formado. Sí, puedes aceptarlo aceptando normalmente las leyes herméticas de la analogía. No estamos traficando con valores emocionales, por favor. Y estamos tratando simplemente de ver si es posible que la entidad que llamamos hombre pueda ser reconocida en su más elevada dimensionalidad. Porque si elevamos el concepto a lo máximo, sea posible que los pequeños problemas humanos desaparezcan un día. Hay dos maneras de enfrentar un problema: con una gran atención y con una gran desatención. Las personas que no tengan más potencia que el intelecto deberán afrontar el hecho directamente con toda la atención de su vida. Las personas que tengan la vista en lo abstracto no se preocuparán de sus problemas. El problema pasará, pero no pasará con ellos. O ellos no pasarán con el problema. Entonces habrá que la atención y la desatención es lo mismo. Es como la nada y el todo. Dense cuenta. Aparentemente es un contrasentido, pero la nada y el todo son la misma cosa. La nada ausencia. Pero si en esta pizarra no hay nada, igual les da la idea de la nada y del todo. Si ponemos un pequeño puntito ya es algo. Ni es la nada ni es el todo. Y ahí es donde empieza el principio del karma humano. Esta pequeña cosa que nace en las fronteras de lo todo y de la nada. ¿Se dan cuenta? La inteligencia concreta está por encima del intelecto. Es lo mismo, ¿eh? Estamos en el tercer subplano, el séptimo, sexto y quinto y cuarto subplano de la mente concreta, de la mente, de manas, digamos, en la literatura esotérica. Entonces la mente se manifiesta en 7 sustratos. El primero, el segundo y el tercero pertenecen al alma. Y el cuarto, quinto, sexto y séptimo, que es intelecto puro, que es concreto, pertenecen al ser humano, al alma en encarnación, digamos así. Has dicho Jesús y Cristo, ¿no es lo mismo? No. Ustedes han leído algo sobre la vida de Cristo, verán que hay un gran pasaje en su vida, que es el bautismo, el misterio en el cristianismo, en el Jordán, en el cual Juan el Bautista bautiza a Jesús. ¿Qué pasa allí? Sumerge el cuerpo de Jesús y lo ahoga. En aquel momento viene Cristo el instructor y se posesiona del cuerpo de Jesús. Y entonces Jesús el Cristo, Jesucristo. Cosa que no explica nunca la Iglesia. Y es raro porque es una cosa tan importante que se explique. Porque se ve. Naturalmente se ve la paloma, pero ¿qué es la paloma? Es el Espíritu de Cristo que se introduce en el cuerpo del Maestro Jesús. Claro, al hablar del hombre tenemos que hablar del Maestro Jesús y de Cristo como los avatares que están traduciendo simbólicamente la expresión psicológica que tiene el hombre y su alma. Eso claro, ahora vamos a estudiar la próxima semana, cuando estudiemos el hombre, esta tremenda incógnita. Y claro, después de ver las implicaciones universales, no será más fácil porque entonces veremos un cuadro como este, pero correspondiente al esquema humano, con sus glándulas, con sus centros, digamos, condicionadores etéricos, y con sus sistemas nerviosos, sanguíneo, circulatorio, etcétera, etcétera, para ver que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como dicen todas las religiones, pero que no explican nunca. Está el misterio, como la Trinidad. Fíjese usted, la Trinidad es un misterio, pero ¿por qué es un misterio? Que Dios es uno, que Dios es dos y que Jesús es tres, y la gente, bueno, ¿y eso qué es? Pero si el hombre, siendo yo, un alma, puede pensar un pensamiento, puede sentir y puede actuar, sin dejar de ser el yo, ya está explicado el misterio, digamos, de la Trinidad. Entonces no hay que buscar demasiadas apelaciones y demasiados argumentos, simplemente hay que tratar de ser lógicos y utilizar el sentido común, el menos común de los sentidos, me parece, como se dice. Claro.
Y la analogía hermética acaba de figurar el cuadro que tenemos planteado para saber qué es realmente lo que hay que hacer y dónde hay que proyectar los valores inmarcesibles del espíritu. Jesús, antes del bautismo, era Jesús, y con el bautismo fue Jesucristo. No. ¿No? Fue Jesús y Cristo. ¿Jesucristo? Yo digo que Cristo, el que quedó vivo fue Cristo, el otro desapareció. Ah. Podemos decir que fue Cristo con un maestro de Jesús, con el cuerpo del maestro de Jesús, que se había ahogado en el Jordán. Así era Cristo. Entonces Jesús se fue y dejó su cuerpo a Cristo. Sí. Sí, entendido. Me ha parecido entender que no puede haber mucha relación entre los seres de otros planetas y nuestro propio planeta. No sé si me ha entendido. Actualmente corren un par de libros, supongo que usted conocerá, que es Yo estuve en Ganímedes y Preparación para Ganímedes, que hablan de una posible conmoción telúrica próxima desde nuestro planeta Tierra y cómo unos seres de otros mundos, de otros planetas, intentan salvar lo salvable de esta humanidad, transportándola a estos otros mundos. Me gustaría saber su opinión concreta sobre estos libros. ¿Muy sincero quiere? Sí, muy sincero. Bueno, pues entonces me parece que es una gran ilusión. La misma ilusión de aquellas personas que se creen salvadores, con complejo mesiánico, que están salvando constantemente cuando apenas se han salvado ellas mismas, estas almas. La mayoría de gurús, dense cuenta, están tratando de salvar cuando ellos mismos no están todavía salvados ni redimidos. ¿Qué hacen entonces de las fuerzas que tratan de monopolizar? Y están siendo monopolizados. Pero, con respecto directamente a su pregunta, hemos dicho algo esencial: que las fronteras de cada mundo están protegidas y salvaguardadas por la jerarquía, por esta fuerza inmensa espiritual. Y nadie que venga de otro planeta podrá pasar sin pasaporte, seguro. Pues entonces es esto lo que hay que mirar, ser realistas en todo. Hoy se creemos que un planeta es un balón con el cual está jugando cualquier futbolista. No, señores. El planeta tiene una vida llevada por esta entidad gloriosa del cual formamos parte. Por lo tanto, ¿por qué empequeñecer la gloria de nuestro planeta y sus posibilidades internas de redención, buscando salvadores de otros mundos que tienen bastantes problemas, seguramente también? Por lo tanto, los libros, no tengo tiempo de leer libros, se lo asegura usted. No conozco estos libros, pero mejor que no se conozcan, porque están creando la ilusión en el planeta, una ilusión que crea problemas de relación, que están ensombreciendo la visión de estos grandes conjuntos universales, que están trayendo dispersión mental en vez de fusionar los ánimos. ¿Quién va a salvar a quién? ¿Quién nos va a salvar a nosotros? Solamente la comprensión interna y la aspiración superior, nadie más. Amigo, me gustaría entonces si pudieras decirnos cómo podemos ir nosotros a los otros sitios, porque supongo que tendrán sus guardianes, esos planetas como los tenemos nosotros. ¿Es que no tiene por qué ir? ¿Para qué vas a ir fuera de tu casa? ¿No estás bien en tu casa? No, pero va, me gustaría mucho saber ahora esto. He dicho que para tener comunicación con los otros mundos tenemos a los señores de la llama y tenemos a Buda y tenemos a los señores que pueden penetrar a través de la logia con la logia espiritual de otros mundos. Pero que nosotros, como están diciendo por ahí muchas personas ilusas,
que sueñen que se van a Venus, se van a Marte. Están explicaciones muy imaginativas, pero carentes de toda certeza. Ilusiones astrales maya, la ilusión del mundo astral, por ejemplo. Hay quien sueña, por ejemplo, cualquier cosa y cree que es un extraterrestre. Es una entidad, quizá ve una entidad, Dios sabe que puede ver. O esas personas, momentito, hay para todos hoy. Esas personas que ven a la Virgen, por ejemplo, fíjense bien, que ve una persona, una imagen astral, no tiene importancia, los perritos ven cosas astrales. Un momentito. Y los caballos ven cosas astrales. Y los elefantes ven cosas astrales, y son animales. Y que una persona en un éxtasis astral vea una forma y dice que es la Virgen, y que la gente se arrodilla allí. ¿A dónde hemos llegado? Me pregunto yo. ¿Se dan cuenta? La ilusión está encima de nuestras cabezas. Es la espada de Damocles constantemente cernida sobre la cabeza de la persona que tenga ilusiones. Y es la primera gran lucha que debemos entablar contra el terrible guardián del umbral de los misterios. Una cosa solamente. Por favor, manténgala siempre en mente y corazón. Solamente ustedes pueden salvarse a sí mismos. Nadie más. Los demás pueden dar orientaciones, señalar caminos. Pero el trabajo es de ustedes. Es de ustedes y de yo. Mío. Quizás lo han explicado bastante claro. Me refería precisamente no a los seres que dicen que van a otros planetas, sino a los artefactos que mandamos directamente desde aquí y que nos están mandando pues sus fotografías que han llegado allá. Bueno, primero que todo, son artefactos físicos. Artefactos físicos creados con la técnica. Una técnica que no ha dado resultado en nuestro mundo. Porque la técnica no nos ha librado de las guerras ni a las tensiones planetarias. ¿Se dan cuenta? Enviamos técnicamente artefactos a otros mundos. ¿Y qué vamos a ver? Ilusiones. Supongan ustedes que un artefacto enviado a Marte empieza a registrar y veremos aquello que se nos deja ver, aquello que la entidad planetaria nos permita ver. Otra forma de ilusión. Dense cuenta ustedes también, porque es una gran ilusión, que la programación técnica de la vida tiene un significado, pero y la ética y la moral, los dineros gastados, por ejemplo, en crear artefactos para visitar los mundos, cuando nuestra tierra, el tercer mundo, carece de lo más necesario para vivir. ¿Se dan cuenta? ¿Qué vamos a ver entonces? La realidad, solamente la ilusión engendrada por la propia técnica. Y si vamos a un planeta mejor que el nuestro, ¿qué vamos a ver? Lo que nos permitan ver. Y veremos pedrosos como los que vemos en Marte. ¿Es Marte así? ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos cómo se puede manejar los éteres, cómo un adepto mismo de estos puede crear situaciones ambientales para crear esta confusión en la mente de una persona que quiera, por ejemplo, afigurar más de lo que es. ¿Qué pasó, por ejemplo, el año 43? Cuando Alemania estaba a punto de vencerte en la guerra y la jerarquía creyó necesario que Alemania no debía ganar la guerra porque no estaba en la línea del plan de la jerarquía. Y entonces creó una imagen mental sobre el cerebro de los científicos alemanes y nunca encontraron una fórmula final. Sin embargo, en el principio a Estados Unidos y en Rusia creó la bomba atómica. ¿Se dan cuenta? La bomba atómica en favor de Alemania en el año 43, cuando todo era victoria. Había llegado a Moscú, tenía Francia, Italia, tenía toda Europa casi, España incluido, aunque no se diga. ¿Y qué pasó entonces? Los guardianes del planeta, señores míos, solamente esto. No, es que he oído preguntas sobre la visita a otros mundos
y naturalmente también hay quien piensa en la visita esta auténticamente terrestre de poner los pies en la luna. En este caso puedo decir que pusieron los pies, pero no la cabeza. Exacto. Porque resulta que no puede explicar grandes cosas y además han cambiado completamente su modo de ser. De la misma manera que en los mundos abisales, junto con el profesor Picard u otros artefactos como aquellos, los hombres que vivieron un mes debajo del agua, aquella prueba en este mundo del silencio que se ha escrito, estos señores al volver a la Tierra, al volver a la vida nuestra, esto que era el mundo abisal de nuestro propio planeta, dejaron de ser como eran antes. O sea que precisamente yo creo que todos nuestros órganos y nuestros sentidos pueden cambiar si cambiamos de lugar. Entonces lo que podemos decir a la vuelta vuelve a carecer de sentido, o no sabemos si decimos verdad. Exacto, no. Ahí está. Me parece a mí, no sé. Porque una cosa es visitar un planeta. Supongamos que tengamos la posibilidad de visitar un planeta. Bien, hemos creado un vacío en el éter, hemos ido a otro planeta. Pero si las condiciones de aquel planeta, físicas, emocionales y mentales, son diferentes de las nuestras, ¿qué podemos captar de allí? Y cuando hablamos de vida, siempre comparamos la vida de los otros planetas con la nuestra. Y estamos tratando de descubrir el tesoro del cosmos con unos pequeños instrumentos que son residuos en comparación con la técnica de las estrellas, causando confusión dentro de la verdad. Porque si la persona no está bien preparada para resistir lo que es la mente, lo que es la emoción y lo que es la condición física de otro planeta, no captará nada. Y en el caso de que llegara a coincidir plenamente en esos tres niveles, cabría captar entonces si está suficientemente capacitado aquel ser que ha ido allí con la gran hegemonía espiritual que puede reinar en aquel planeta, y si se da entrada a la verdad por medio de las grandes jerarquías de aquel planeta. Entonces yo creo, soy muy sincero, que tenemos un gran trabajo que realizar aquí y ahora. Que todo cuanto que no podamos comprobar por nosotros mismos debe ser considerado como un objeto de duda. Duda inteligente, pero al fin una duda. La persona que acepta o que rechaza, porque su naturaleza es aceptar o rechazar, si se dan cuenta, está equivocándose. A menos que tenga la intuición lo suficientemente desarrollada para cuando diga sí que sea así, y cuando diga que no, sea que no. Lo cual se ve por la evolución de la humanidad que no es así, que la persona se equivoca frecuentemente, y como se equivoca, como está dentro del maya de los sentidos, la ilusión emocional y el espejismo mental, está creando situaciones planetarias realmente deprimentes. La técnica, repito, no ayuda a la civilización si no existe una ética en dicha civilización. Lo demás pertenece al mundo de las ilusiones. Porque me llamó la atención este verano en Provenza recoger las tradiciones antiguas, porque hubo allí un niño de Salamanca, muy famosos en Provenza. Resulta que en una almanaque viejo leí, me parece que puede ser una especie de reducción a escala poética popular folclórica de lo que acaba de decir usted sobre esa conjunción magnética, y que los pastores antiguos de Provenza creen todavía en que hay matrimonio entre las estrellas. Y entonces, al decir usted esto, pienso que se podría referir a esa conjunción magnética entre, precisamente hablaba mucho de las Pléyades y de la Osa Mayor.
Y luego la segunda cosa es que, como todo de arriba, las grandes verdades ópticas se proyectan a nuestra escala planetaria, a ver si este famoso ciclo de Arturo, porque Arturo etimológicamente es el oso, si tiene alguna relación con la Osa Mayor, el famoso ciclo céltico de Arturo. Sí, sí, completamente. Completamente. Y todo cuanto se atribuye, por ejemplo, a los señores de la tabla redonda, y todo el conjunto de verdades que está en la alquimia tradicional, que está en las grandes verdades esotéricas, en la masonería, que implementa también, y está reflejando esto. Pero ¿qué pasa? Que hay temor a presentar la verdad, porque la gente teme que lo tachen de loco y de iluso. Pero el pueblo, que tiene un gran sentido de valores, ha recogido la tradición en forma de alegorías y de cuentos, pero que reflejan indiscutiblemente esta verdad cósmica, porque somos cósmicos. Simplemente por esto. Lo que quería decir es que se puede rastrear esta conjunción magnética también lo de los dos principios, el eterno masculino y el eterno femenino. Sí, 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 enteramente. Fíjense bien que Cáncer es madre por excelencia. Existe Venus, que es la madre de la mente. Por lo tanto, todo es analógico. Tal como decía Hermes Trismegistus, igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Y las grandes verdades cósmicas se reflejan siempre en las alegorías guardadas tradicionalmente por todos los pueblos de la tierra. Sí, sí. Bueno, que ahora teníamos que ver los padres y las madres de las Pléyades y los padres y las madres de la Osa Mayor. Y hablando de madres y padres, a ver si aclaramos una cosa que de las cabritillas se ha perdido una, que esotéricamente dice la sabiduría, que aquí hay un secreto oculto. Podría estar, mi intuición es esto, relacionado con el planeta Tierra para el día de otra conjunción magnética. Sí, y entonces seguramente que el planeta Tierra sea sagrado. Sí. Entonces pero es posible. yo lo relaciono con esta cabritilla que se ha perdido. Sí, pero... No sé, digo yo. Bueno, hay una cabritilla. Las series cabritillas. Hay una o dos estrellas, particularmente, de la Osa Mayor y de las Pléyades, por ejemplo, que es Alción y Mizar, que tiene una gran significación en la conjunción. Pero claro, si nos extendiéramos en astrología cósmica, necesitamos días y días solamente hablando de esto. Yo creo que se han cansado ustedes bastante porque todo es un tema. Lo que decía que el señor, la canción del boyero que cantan los de este local, de estas regiones por aquí, de donde estaban los cátaros, antiguos cátaros, cantan la canción del boyero todavía los agricultores, que se refiere a la constelación de Orión. Claro, sí, claramente. Ya digo que las grandes verdades del cosmos y las grandes constelaciones siderales se reflejan a través de las tradiciones populares, porque el pueblo sabe guardar fielmente la gran expansión del cosmos. Seguro.